Hola, compañeros pescadores. ¿Qué pensarían si les dijera que esa bola de cebo que lanzan al agujero con tanta fe, en realidad, está arruinando su pesca? Suena a locura, ¿verdad? Llevamos años escuchando que para pescar, primero hay que cebar. Pero en invierno, esta regla de oro se rompe por completo. Hoy vamos a hablar del error fatal, el más común y destructivo, que cometen incluso los pescadores con décadas de experiencia. Les prometo que al final de este vídeo entenderán por qué su puesto de pesca se queda en silencio justo después de cebar y cómo solucionarlo para siempre. La clave no está en la receta secreta del cebo, sino en algo que todos pasamos por alto. Antes de empezar, les lanzo una pregunta. ¿Creen que un buen cebado inicial es fundamental para el éxito en invierno? Dejen su opinión en los comentarios, que me interesa mucho saber qué piensan antes de que les vuele la cabeza con lo que viene ahora. Vamos a ponernos en situación. Es una mañana fría. El vapor sale de nuestra boca. Llegamos al embalse helado. Buscamos nuestro sitio. Perforamos el agujero. El silencio es total. Y entonces hacemos lo que nos han enseñado desde siempre. Preparamos una buena mezcla de cebo y lanzamos unas cuantas bolas compactas al fondo. La lógica es simple y parece infalible. Crear una mesa puesta para que los peces vengan, se queden y piquen. Lo hacemos por instinto, porque en verano funciona. Una buena cantidad de comida mantiene al pez activo y compitiendo. Repetimos este ritual año tras año, convencidos de que es la base de una buena jornada. Pero el agua fría lo cambia todo. El metabolismo de los peces, su comportamiento, su apetito. Todo es diferente. Y seguir aplicando la lógica del verano en pleno invierno es, precisamente, el origen de nuestro fracaso. Es una costumbre tan arraigada que ni siquiera nos planteamos que pueda estar mal. Para empezar, visualicemos la escena. Acabas de lanzar 3 o 4 bolas de cebo del tamaño de una naranja por el agujero. Caen con un plof sordo y se hunden rápidamente. Te sientas, preparas la caña y esperas. Pasan 10 minutos, 20, media hora y nada. Ni un solo toque. El silencio que había antes ahora parece más profundo, como si la vida acuática se hubiera esfumado. ¿Qué ha ocurrido exactamente ahí abajo? Lo que para ti es una invitación a un festín, para el pez de invierno, es una explosión en su tranquilo y silencioso mundo. El impacto de esas bolas pesadas en el fondo, especialmente en aguas poco profundas, genera una vibración y un ruido que resulta antinatural. Un pez con un metabolismo lento y en modo de ahorro de energía no reacciona con curiosidad, sino con recelo y alarma. En lugar de atraerlo, lo primero que hemos conseguido es ponerlo en alerta máxima, haciendo que se aleje de la zona por pura precaución. Ahora, hablemos del apetito. Un pez en invierno no es el mismo que en verano. Su sistema digestivo funciona a cámara lenta. No necesita grandes cantidades de comida para sobrevivir. De hecho, come muy poco, lo justo para mantener sus funciones vitales. Piensa en ello como si tú, después de una comida copiosa, te encontraras con un buffet libre. Simplemente, no te apetece. Al lanzar una gran cantidad de cebo al fondo, creamos una alfombra de comida. Un pez que se acerque, por pura curiosidad, picoteará un par de partículas y quedará saciado al instante. Su necesidad de comer desaparecerá por completo durante horas. ¿Y qué hará entonces? Se quedará por la zona, sí, pero totalmente inactivo, y sin ningún interés por ese pequeño y solitario cebo que le ofreces en tu anzuelo. Lo hemos alimentado, pero hemos destruido cualquier incentivo para que pique. Ese es el gran error. Pensamos en atraer, pero lo que hacemos es saciar.
La composición del cebo es otro factor crucial que ignoramos. Muchos pescadores usan las mismas mezclas de verano, quizás con menos cantidad, pero la base es la misma. Harinas de pescado, galleta, partículas grandes como el maíz o los gusanos. En verano, esto crea una nube atractiva y un lecho de comida que mantiene a los peces activos. Pero en invierno, el agua fría impide que los aromas y aceites se dispersen con la misma eficacia. Una bola densa y pesada se queda en el fondo como una piedra inerte. Libera muy poco aroma y lo hace de forma muy lenta. Además, las partículas grandes son demasiado para un pez aletargado. Él no busca un filete, busca un aperitivo. Por lo tanto, nuestro cebo no solo sacia rápidamente, sino que además es poco atractivo desde el punto de vista olfativo. No crea esa nube estimulante que despierta la curiosidad, sino un montón de comida estática. Pensemos en la mecánica de la atracción. ¿Qué queremos conseguir con el cebo en invierno? No queremos crear un restaurante, queremos crear una señal, un rastro de olor que guíe al pez hacia nuestro anzuelo. La estrategia correcta no es la concentración, sino la dispersión controlada. Imagina que en lugar de una bola de comida, lanzas una pequeña cantidad de polvo fino y ligero. Este polvo no cae a plomo, sino que se hunde lentamente, creando una columna vertical de partículas en el agua. Esta nube se expande de forma sutil, transportada por las leves corrientes subacuáticas. Un pez que pase a varios metros de distancia no encontrará una montaña de comida, sino una delicada estela de olor. Esto no lo asusta ni lo sacia. Al contrario, despierta su curiosidad y le incita a investigar el origen de ese aroma, llevándolo directamente hacia tu anzuelo. Entonces, ¿cuál es la alternativa práctica a las bombas de cebo? La respuesta es simple: el cebador. Un pequeño cebador de invierno es tu mejor aliado. Nos permite hacer exactamente lo que necesitamos: depositar cantidades mínimas de cebo de forma precisa y periódica. En lugar de un cebado inicial masivo, la táctica consiste en bajar el cebador cada 20 o 30 minutos y liberar una pequeña porción de cebo muy fino, casi como polvo. Con cada liberación, renovamos esa nube de atracción sin sobrealimentar a los peces. Esto mantiene a los peces en la zona, curiosos y buscando el origen del alimento, pero nunca satisfechos. Siempre estarán con ese punto de hambre que les lleva a tomar nuestro cebo del anzuelo. Es un cambio de mentalidad, de alimentar para retener, a insinuar para atraer. Hablemos de la consistencia de la mezcla para este método. Olvídate de las bolas compactas y pegajosas. Tu cebo de invierno debe ser extremadamente ligero y poco nutritivo. La base debería ser tierra o arcilla fina, que no alimenta, pero actúa como vehículo para los aromas. A esta base le añadimos una cantidad muy pequeña de componentes activos: harina de sangre seca, leche en polvo, o lo más efectivo, una cantidad mínima de gusanos pequeños o larva de mosquito, vivos si es posible. El objetivo es que, al abrirse el cebador, se libere una nube de partículas finas y unos pocos elementos vivos que se mueven y llaman la atención. La mezcla debe ser tan seca y suelta que apenas se mantenga unida. No debe crear un pegote en el fondo, sino disolverse casi al instante en una nube que se expande. Aquí entra en juego el concepto de cebado activo frente a cebado pasivo. El método tradicional de las bolas es pasivo. Lo lanzas y esperas que funcione. El método del cebador es activo. Tú controlas el ritmo y la cantidad, adaptándote a la respuesta de los peces. Si no hay picadas, puedes probar a cebar un poco más a menudo para crear más atracción. Si empiezas a tener picadas de peces pequeños,
quizás puedas reducir la frecuencia. Te conviertes en un director de orquesta, manejando la curiosidad de los peces en lugar de ser un simple camarero que les sirve un plato y se va. Esta estrategia requiere más paciencia y atención, pero los resultados son incomparablemente mejores. Dejas de depender de la suerte y empiezas a gestionar activamente tu puesto de pesca. Pongamos un ejemplo real que he visto decenas de veces. 2 pescadores, uno al lado del otro. El primero, llamémosle Juan, llega y lanza 5 bolas de cebo de buen tamaño. El segundo, Pedro, solo baja un pequeño cebador con una pizca de larva. Durante la primera hora Juan no tiene ni una picada. Está frustrado, cambia de cebo, de profundidad, pero nada. Mientras tanto Pedro, que ceba cada media hora con su cebador, ya ha sacado 3 bremas de buen tamaño. Juan, desesperado, le pregunta a Pedro qué cebo mágico está usando. Pedro sonríe y le muestra su mezcla. Casi todo tierra y solo unos pocos gusanos. El secreto no estaba en el qué, sino en el cómo. Juan había saturado y asustado a los peces. Pedro los había seducido con sutileza. El color del cebo también importa, y mucho, en las aguas claras del invierno. Un cebo claro o de colores vivos sobre un fondo oscuro puede generar desconfianza en los peces. Por eso las mezclas de invierno suelen ser oscuras. Se usan colorantes negros o marrones, o simplemente se utiliza tierra oscura del propio entorno como base. El objetivo es que el cebo se mimetice con el fondo y parezca lo más natural posible. Queremos que el pez sea atraído por el olor y el movimiento sutil de las partículas, no por una mancha de color sospechosa en el lecho del río o del embalse. Un cebo oscuro pasa desapercibido visualmente, lo que reduce el recelo del pez y le da la confianza necesaria para acercarse a investigar. Es un detalle pequeño, pero que suma a la estrategia general de la sutileza. Otro error derivado del cebado masivo es la imprecisión. Cuando lanzas bolas de cebo a mano por el agujero, es muy difícil controlar dónde acaban exactamente. Las corrientes, por débiles que sean, pueden desplazarlas varios metros. Al final, en lugar de un punto de atracción concentrado donde tienes tu anzuelo, has creado una zona de alimentación dispersa de varios metros cuadrados. Los peces pueden estar comiendo tranquilamente a 3 metros de tu cebo, sin que te enteres. El uso del cebador soluciona este problema de raíz. El cebo se libera exactamente en la vertical de tu agujero, justo donde está tu aparejo. Creas un punto de atracción preciso y concentrado, maximizando las posibilidades de que un pez que acuda al olor encuentre tu anzuelo. Pensemos en la psicología del pez. Un pez de invierno es, por naturaleza, perezoso y oportunista. No va a gastar energía persiguiendo comida. Busca bocados fáciles que requieran un esfuerzo mínimo. Si creas una gran área cebada, el pez puede estar picoteando partículas dispersas sin necesidad de acercarse al punto central. Sin embargo, si creas una nube de olor que emana de un punto muy concreto, su instinto le dice que la fuente de la comida está ahí. Se acercará directamente a ese punto, donde encontrará tu anzuelo como la opción más evidente y fácil. Estamos utilizando su propio instinto de ahorro de energía en nuestro favor. Le damos una señal clara y un camino fácil hacia la recompensa, que en este caso es nuestro cebo. Mucha gente me pregunta, ¿y si pesco en un lugar con corriente? ¿No se llevará el cebo ligero? Es una buena pregunta. En lugares con algo de corriente, la estrategia se ajusta ligeramente. Se utiliza un cebador un poco más pesado para que baje rápido y se quede fijo en el fondo. La mezcla puede ser un poco más cohesiva,
pero sin llegar a ser una pasta. El objetivo es que la corriente vaya deshaciendo el cebo lentamente, creando una estela de olor a aguas abajo. De esta forma, no cebamos el punto exacto, sino que atraemos a los peces que se encuentran más abajo, guiándolos contracorriente hasta nuestro anzuelo. De nuevo, no se trata de lanzar bolas, sino de usar una herramienta de precisión para que la corriente juegue a nuestro favor. La cantidad de cebo vivo, como gusanos o larvas, es otro punto crítico. La tentación es echar un buen puñado en la mezcla, pensando que eso atraerá más. Craso error. Una gran cantidad de larvas en el fondo saciará al pez igual que una bola de harina. La dosis correcta es de unos pocos gusanos por cada vez que bajes el cebador. Hablamos de 5 o 6 larvas, no más. Su función no es alimentar, sino crear un estímulo visual y de movimiento. Un pez puede ver esas pequeñas larvas retorciéndose en el fondo, y eso activa su instinto depredador. Es un cebo señuelo dentro de tu cebo principal. La clave, una vez más, es la moderación. Queremos despertar el instinto, no llenar el estómago del pez. Hay una creencia popular que dice que hay que calentar el puesto de pesca, es decir, crear una base de cebo para que los peces se acostumbren a encontrar comida ahí. Esto puede tener sentido en pescas de varios días en verano, pero en una jornada de invierno es contraproducente por todas las razones que ya hemos visto. El pez de invierno no patrulla en grandes bancos buscando comida. Se mueve poco y de forma errática. No vas a acostumbrarlo a nada en unas pocas horas. Tu única misión es interceptarlo durante sus cortos periodos de actividad, presentándole una propuesta atractiva y sutil que no pueda rechazar. Olvídate de preparar el terreno. Céntrate en crear una atracción instantánea y efectiva en el momento justo. La profundidad también influye en la estrategia. En aguas muy profundas, de más de 10 metros, una nube de cebo ligero puede tardar mucho en llegar al fondo y dispersarse demasiado. En estos casos, se puede hacer una mezcla un poco más compacta, pero siempre usando el cebador. La idea es que la mezcla aguante la bajada y se libere justo al llegar al fondo. Aquí el impacto sonoro es menos problemático. Sin embargo, la regla de la cantidad mínima y la baja nutrición sigue siendo la misma. La táctica se adapta, pero el principio fundamental, atraer, no saciar, permanece inalterable. La clave es conocer tu escenario de pesca y ajustar la técnica, no abandonar los principios. Hablemos del recebado. ¿Cuándo y cómo añadir más cebo? Si lanzaste bolas al principio, cualquier intento de añadir más solo empeorará las cosas, creando más ruido y ofreciendo más comida a peces ya inapetentes. Con el método del cebador, el recebado es tu principal herramienta. La regla general es bajar el cebador cada 30 minutos si no hay actividad. Si empiezas a tener picadas, puedes acortar ese tiempo a 15 o 20 minutos para mantener a los peces interesados. Si las picadas cesan de repente, espera un poco más antes de volver a cebar. Quizás un pez más grande y desconfiado ha entrado en la zona y necesita tiempo. Es un juego de observación y respuesta, una danza sutil con los peces. La paciencia es la virtud más importante en la pesca de invierno, y esta técnica de cebado nos obliga a ser pacientes. Es tentador, sobre todo al principio de la jornada, querer hacer algo y lanzar mucho cebo para acelerar las cosas, pero hay que resistir esa tentación. Confía en el proceso. Una pequeña nube de partículas es mucho más potente de lo que crees en el silencioso mundo submarino invernal. A veces, las primeras picadas no llegan hasta después de 1 hora o más.
Es el tiempo que tarda un pez aletargado en detectar la sutil señal de tu cebo y acercarse con cautela. El cebado masivo te da una falsa sensación de control, mientras que el cebado sutil te da el control real. Este enfoque también es mucho más económico. En lugar de gastar kilos de engodo en cada salida, solo necesitas una pequeña cantidad de una mezcla bien pensada. Una bolsa de cebo de invierno te puede durar muchísimas jornadas. Inviertes menos dinero en cebo y más tiempo en entender el comportamiento del pez. Al final, la pesca no se trata de cuánta comida echas al agua, sino de cuán inteligente es tu estrategia. Este método te obliga a pensar, a observar y a ser un pescador más completo, no solo un lanzador de comida. Es un retorno a la esencia de la pesca. El engaño sutil, no la fuerza bruta. Comparemos el rastro que dejan ambos métodos. Las bolas de cebo dejan un rastro olfativo denso pero muy localizado. Un pez tiene que pasar muy cerca para detectarlo. La nube de partículas finas, en cambio, crea un rastro mucho más amplio y volátil, aunque menos intenso. Es como la diferencia entre un guiso puesto en una mesa o el humo de una barbacoa que se extiende por todo el vecindario. ¿Qué atraerá a más gente desde más lejos? El humo, sin duda. En invierno queremos que nuestro cebo actúe como ese humo. Una señal de largo alcance que despierte la curiosidad de peces que están aletargados a varios metros de distancia y los guíe paso a paso hasta el origen del aroma. En resumen, el error fatal es tratar al pez de invierno como si fuera su primo hambriento y activo del verano. Es aplicar una lógica de abundancia en un entorno de escasez y ahorro energético. La solución es un cambio radical de mentalidad. Pasar de la bomba de comida a la nube de atracción. Menos cantidad, menos nutrientes, más finura y más frecuencia. Usar un cebador para ser precisos, mezclas oscuras y ligeras para ser sutiles, y añadir una cantidad mínima de cebo vivo para crear un estímulo. Este no es solo un consejo, es una filosofía de pesca invernal que, una vez que la pruebas y ves los resultados, te das cuenta de que no hay vuelta atrás. Es la diferencia entre esperar un milagro y crearlo tú mismo. Así que, ahí lo tienen. El giro de guión más inesperado para muchos. La causa de tantas jornadas en blanco no era la falta de peces, ni una mala elección de cebo, ni la mala suerte. Era el propio acto de cebar, hecho de la manera tradicional, lo que estaba saboteando nuestra pesca. El momento eureka es darse cuenta de que en invierno nuestro objetivo no es alimentar, sino simplemente susurrar una invitación al oído de los peces. La diferencia entre una bola de cebo y una nube de partículas es la diferencia entre gritar en una biblioteca y contar un secreto. Una asusta y la otra atrae. Este simple cambio de enfoque puede transformar por completo sus resultados y devolverles la confianza en los días más fríos. Dejen de bombardear sus puestos de pesca y empiecen a seducirlos. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si este vídeo les ha abierto los ojos, les agradecería enormemente que le dieran a me gusta, se suscribieran para no perderse más secretos como este y compartieran su opinión. Y ahora, la pregunta final para el debate. Después de escuchar esto, ¿van a darle una oportunidad al cebador o seguirán fieles a las bolas de cebo? Quiero leer sus argumentos en los comentarios. Buena pesca a todos.